qué bendición, hermano o hermana que me escucha, tenerte aquí en este momento en YouTube. Recibe un saludo hasta el lugar que te encuentres, ya sea de noche o de día, o de madrugada, o tarde. ¿Por qué digo esto que bendición, bendición? Porque es un milagro tener la bendición tú y yo estar aquí vivos, viendo esta cámara y yo grabando aquí. Y en realidad, pues ahora ya estamos listos para compartir la siguiente lectura que se va a llevar a cabo, que les voy a pedir mucha paciencia porque es muy larga y realmente al final va a tocar un tema muy hermoso de lo que se va a hablar de la lectura. Así que vamos a ir ahora número 7 del 1 al 89. Por eso les explico que es un poquito larga y quiero que pongan mucha atención. Claro que se va a hablar sobre de Moisés, pero al final lo que me gusta es lo que Dios hacía con Moisés. Y dice así, número 7 del 1 al 89. El día en que Moisés terminó la morada, la ungió y la santificó con todo su mobiliario. Después de la consagración del altar y de todos sus utensilios, los jefes de Israel, jefes de los clanes y de las tribus que habían precedido el censo, hicieron una ofrenda, ofrecieron a Yahvé 6 carretas cubiertas y 12 bueyes, una carreta por cada dos jefes y un buey por cada uno. Lo presentaron delante de la morada. Entonces Yahvé habló a Moisés y le dijo, recibe todo esto de su mano para el servicio de la tienda de las citas, dáselo a los levitas a cada uno según su servicio. Moisés recibió las carretas y los bueyes y se los dio a los levitas. 2 carretas y 4 bueyes a los hijos de Wilson para su trabajo, 4 carretas y 8 bueyes a los hijos de Meram para el trabajo, que cumplían a las órdenes de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero no dio ni buey ni carreta a los hijos de Kehat, porque estaba a cargo del servicio del santuario y llevaban su carga al hombro. Los jefes hicieron su ofrenda en ese día de la dedicación del altar y presentaron su ofrenda delante del altar que acababa de ser consagrado, y Yahvé dijo a Moisés, cada día uno de los jefes vendrá por hacer su ofrenda por la dedicación del altar. Najasón, hijo de Aminadab, de las tribus de Judá, hizo su ofrenda del primer día. Ofreció una fuente de plata de 130 ciclos de peso, un platillo de plata de 70 ciclos en ciclos de santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro 10 ciclos llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de 1 año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de la comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabros y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Najasón, hijo de Aminadab. Al segundo día de Natanel, hijo de Suar, de las tribus de Isaacar, hizo su ofrenda, ofreció en una fuente de plata de 130 ciclos de peso, en un platillo de plata de 70 ciclos en ciclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada en aceite para la oblación, una naveta de oro 10 ciclos llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de 1 año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de la comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabros y 5 corderos de 1 año. Esa fue la ofrenda de Natanel y de Suar. El tercer día, Eliab, hijo de Elón, de las tribus de Zabulón, hizo su ofrenda, ofreció una fuente de plata de 130 ciclos de peso, un platillo de plata de 70 ciclos en ciclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación,
una naveta de oro de 10 ciclos llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de la comunión 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabros y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Elón. El cuarto día de Elisur, hijo de Sedeur, de la tribu de Rubén, hizo su ofrenda. Ofreció una fuente de plata de un 130 ciclos de peso, un platillo de plata de 60 ciclos de peso en ciclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite, para la oblación de una naveta de 10 ciclos de oro llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de un año, para el holocausto y un chivo para el sacrificio de la comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabros y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. El quinto día, Selumiel, hijo de Suridai, de la tribu de Simeón, hizo su ofrenda. Ofreció una fuente de plata de 130 ciclos de peso, un platillo de plata de 70 ciclos, un ciclo de santuario, ambos llenos con flor de harina amasada con aceite, para la oración, una naveta de oro, 10 ciclos llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio del pecado y para el sacrificio de la comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabros y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Suri Sadai. El día sexto, el Yazad, hijo de Duel, de la tribu de Gad, hizo su ofrenda. Ofreció una fuente de plata de 130 ciclos, un platillo de plata de 70 ciclos, un ciclo de santuario, ambos llenos con flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 ciclos llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de la comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabros y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Duel. El día séptimo, Elisamar, hijo de Amihud, de la tribu de Efraín, hizo su ofrenda. Ofreció una fuente de plata de 130 ciclos, un platillo de 70 ciclos de peso en ciclos de santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, para una naveta de oro, 10 ciclos de peso llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de la comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabros y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Elisama, hijo de Amihud. El día octavo, Gamaliel, hijo del Pedazur, de la tribu de Manases, hizo su ofrenda. Ofreció una fuente de plata de 130 ciclos de peso, un platillo de plata de 70 ciclos en ciclos de santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 ciclos de peso llena de incienso, un novillo y un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabros y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedazur. El día nono, Abidán, hijo de Wedesni, de la tribu de Benjamín, hizo su ofrenda. Ofreció una fuente de plata de 130 ciclos de peso, un platillo de plata de 70 ciclos en ciclo de santuario, ambos llenos de flor de harina amasados con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 ciclos llena de incienso, un novillo, de un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio del pecado y para el sacrificio de la comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabros y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Abidán, hijo de Guedeoni. El 10º día, Abiezer, hijo de Aminadab, ofreció una fuente
de plata de 130 ciclos de peso, un platillo de plata de 70 ciclos de peso en un ciclo de santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 ciclos llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de 1 año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabros y 5 corderos de 1 año. Esto fue lo que ofreció Abiezer, hijo de Amisadai. El día 11, Pagiel, hijo de Ocrón, de las tribus de Aser, hizo su ofrenda, ofreció una fuente de plata de 130 ciclos de peso, un platillo de plata de 70 ciclos de peso, un ciclo de santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 ciclos llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de 1 año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de la comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabros y 5 corderos de 1 año. Esa fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrón, el día 10. Ahira, hijo de Enandel, la tribu de Nefali, hizo su ofrenda, ofreció una fuente de plata de 130 ciclos de peso, un platillo de plata de 70 ciclos de peso en ciclos del santuario, de 2 llenos de flor de harina amasada en aceite para la oblación, una naveta de oro 10 ciclos de peso llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de 1 año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabros y 5 corderos de 1 año. Esa fue la ofrenda de Ahira, hijo de Herán. Esa fue la ofrenda de los jefes de Israel en la dedicación del altar del día en que fue consagrado, 12 fuentes de plata, 12 platillos de plata y 12 navetas de oro. Cada fuente era de 130 ciclos y cada platillo de 70 ciclos. Los ciclos de plata de todos los ejércitos eran de total de 2.400 en ciclos del santuario. Las navetas de oro eran 12 llenas de incienso, cada naveta era de 10 ciclos en ciclos del santuario. Los ciclos de oro de las navetas sumaban en total como 120. El total de granados para el holocausto, 12 novillos, 12 carneros, 12 corderos de 1 año con sus oblaciones correspondientes para el sacrificio por el pecado, 12 chivos en total de ganado para el sacrificio de la comunión, 24 novillos, 60 carneros, 60 machos cabros y 60 corderos de 1 año. Estas fueron de la ofrenda de la dedicación del altar una vez que fue consagrada. Cuando Moisés entraba en la tienda de las citas para hablar con él, oía la voz que hablaba de lo alto, el lugar del perdón que está sobre el arca del testimonio, sobre los 2 querubines. Entonces Moisés hablaba con él. Palabra de Yahvé, gloria a ti, Señor. Qué hermosa lectura, y yo sé que está un poquito larga, pero no se preocupen, así como a veces nos damos el tiempo para ver cosas en Facebook, otras cosas que no tienen sentido a lo que es la palabra de Dios. Ahora date la oportunidad de ver esto. Aquí voy a terminar con esta que me gustó mucho, que como Moisés siempre hablaba con Dios a través de la nube en la morada. ¿Por qué le platico esto? Porque es algo hermoso, que ahora que tenemos que escuchar la voz de Dios. La voz de Dios tenemos que escucharla y no la voz del enemigo. Entonces, si Dios le dio el privilegio a Moisés hablar en cada momento, es una bendición. Así que tenemos que prepararnos todos los días para que el Señor les hable por medio de su palabra, por medio de alguien o por medio de escuchar la voz de Él mentalmente. Bueno, pues cuídense mucho, que Dios me los bendiga. Y pues aquí está muy hermoso el clima. Ahora estoy aquí de nuevo en el parqueadero. Realmente pues, se escucha todo silencio. Y gracias por la paciencia. Cuídense mucho y que Dios me los bendiga. Y nos estaremos viendo en la siguiente lectura. Hasta pronto. Bye.